La historia del RMS Titanic es mucho más que la de un barco. Es la historia de una ambición tan grande que llegó a creerse invencible. Es una leyenda sobre lo frágil que es el ingenio humano frente a la naturaleza, y un eco tan potente que, un siglo después, alguien intentó literalmente resucitarla. Así que hoy vamos a sumergirnos en la historia del barco original y la de su fantasma moderno, el Titanic 2. Es que esta frase lo dice todo, ¿verdad? Atribuida a un miembro de la tripulación, esto no era solo una forma de hablar, para nada. Era el reflejo puro de una época convencida de haber dominado el mundo por completo. Una convicción que, bueno, el Atlántico Norte estaba a punto de hacer pedazos. Para entender de verdad la tragedia, primero hay que entender el sueño que había detrás. Vamos a situarnos en 1912. El Titanic no era solo un barco para ir de un sitio a otro, era, de hecho, el símbolo flotante de la cumbre de la Edad Dorada, una proeza absoluta de ingeniería y de lujo. A ver, a principios del siglo XX la carrera por dominar el Atlántico era feroz. Mientras la naviera rival, la Cunard, presumía de velocidad con sus barcos, el Lusitania y el Mauretania, la White Star Line hizo una apuesta totalmente diferente. Su plan no era ser el más rápido, sino el más grande, el más lujoso y sobre todo el más seguro. El Titanic, vamos, era la joya de la corona, pensado para aplastar a la competencia a base de pura opulencia. Esta cifra da una idea de la escala de la que hablamos, 269 metros de largo. En aquel momento fue el objeto móvil más grande jamás creado, un auténtico gigante de acero que hacía que todo lo demás pareciera diminuto a su lado. Y ojo a este dato que es increíble, su masa, más de 52.000 toneladas de desplazamiento, un peso que nos habla del poderío industrial de la época, claro. Todo eso movido por la fuerza bruta de 159 hornos de carbón que alimentaban motores del tamaño de una casa de 3 pisos, una barbaridad. El asombro era total, incluso para sus pasajeros más ricos, como Ida Strauss. Y no es para menos, es que el interior del Titanic tenía de todo: gimnasio, una piscina climatizada, baños turcos, cafés al estilo parisino y, por supuesto, su icónica gran escalera. Era un mundo de lujo completamente aislado del océano. Pero claro, todo ese esplendor, toda esa sensación de control estaba a punto de chocar de frente con la cruda realidad del Atlántico Norte. Veamos cómo ese sueño de invencibilidad se convirtió en una auténtica pesadilla histórica. El 10 de abril de 1912, el Titanic empieza su viaje inaugural desde Southampton. Apenas 4 días después, a las 11:40 de la noche, pasó lo que se suponía que era imposible. A pesar de que habían recibido un montón de advertencias sobre campos de hielo, el buque chocó con un iceberg. El golpe para muchos fue casi imperceptible, pero para el casco fue una herida mortal. A las 2:20 de la madrugada el gigante insumergible se partió en dos y se desvaneció para siempre bajo las aguas heladas. Y es aquí donde empieza la cadena de errores catastróficos. El punto clave es este número, la capacidad total de sus botes salvavidas, 1.178 plazas. Con eso cumplía la ley de la época, que estaba totalmente anticuada, pero era una cifra ridículamente insuficiente para las más de 2.200 personas que iban a bordo. Y esta cifra lo resume todo. Es el número de personas que consiguieron sobrevivir, poco más de 700. Se perdieron más de 1.500 vidas en una catástrofe que la arrogancia hizo posible y que la negligencia, desde luego, hizo inevitable. Lo que se descubrió después fue la tormenta perfecta de fallos. No solo que no había botes para todos, es que la evacuación fue un caos total. Estaba fatalmente gestionada, y muchos botes se lanzaron al mar casi vacíos. Si a eso le sumamos que los operadores de radio ignoraron las advertencias de hielo, pues el desastre estaba servido. La historia debería haber terminado ahí, en el fondo del mar. Pero la leyenda demostró ser mucho más resistente que el propio acero del barco. El sueño del Titanic, por lo que parece, se negaba a hundirse del todo. Y esa negativa a desaparecer ha alimentado durante un siglo esta pregunta: ¿y si el Titanic navegara de nuevo? La idea de reescribir la historia, de darle a ese coloso una segunda oportunidad, se convirtió en una obsesión para muchísima gente. Y un hombre, en concreto, la llevó más lejos que nadie. Justo en el centenario de la partida del barco original, ni más ni menos, el magnate minero australiano Clive Palmer dejó al mundo boquiabierto con un anuncio. Iba a construir el Titanic 2, una réplica visualmente idéntica, pero claro, equipada con la tecnología del siglo XXI para, esta vez sí, completar el viaje. Pero ojo, la idea de Palmer no era del todo nueva. Como podemos ver, resucitar el Titanic ha sido como un cementerio de proyectos fallidos, sobre todo después del exitazo de la película de James Cameron. Todos se encontraron con el mismo problema. La complejidad y el costo de algo tan monumental eran simplemente abrumadores.
Y como si la historia tuviera un sentido del humor bastante irónico, el sueño de Palmer también estaba destinado a hundirse. Aunque su iceberg no iba a ser de hielo, sino de cifras, de contratos y de promesas rotas. El proyecto era una mezcla muy curiosa de nostalgia y tecnología. Por fuera, una réplica exacta, que iba a recrear hasta el último detalle de los interiores. Pero por dentro, bajo esa piel de época, iba a latir un corazón moderno. Un casco soldado, no remachado, propulsión diésel eléctrica y, lo más importante, botes salvavidas de sobra para todos, ocultos en una cubierta de seguridad. O sea, se corregían los errores del pasado. O eso parecía. Pero el barco nunca llegó a zarpar. La fecha inaugural, que iba a ser en 2016, se convirtió en una especie de chiste recurrente. Se retrasó a 2018, luego a 2022 y después el silencio absoluto. El gran proyecto se convirtió en una travesía de aplazamientos que parecía no tener fin. El Titanic 2 no chocó contra un iceberg físico, sino contra uno mucho más actual y complejo, la realidad del siglo XXI. El proyecto fue un reflejo de una nueva forma de arrogancia, la creencia de que una fortuna personal, por muy grande que fuera, podía doblegar la economía global, las regulaciones marítimas y la logística internacional. Las disputas financieras de Palmer fueron solo los síntomas. La causa de fondo fue la misma: subestimar la realidad, un eco directo del error que se cometió en 1912. Así que, al final, tenemos dos barcos con el mismo nombre y el mismo sueño de grandeza, hundidos por dos formas distintas de arrogancia. Uno está en el fondo del Atlántico, el otro en un limbo de planos y promesas. Entonces, ¿qué podemos sacar en claro de esta doble historia? La fascinación por el Titanic perdura porque es mucho más que historia. Es una parábola universal. Nos habla de esa tensión que siempre existe entre nuestras mayores ambiciones y nuestros límites más básicos. El barco es un espejo de nuestra propia soberbia y su hundimiento, un recordatorio brutal de que hay fuerzas que simplemente no podemos controlar. Por eso sigue inspirando películas, museos y sueños tan imposibles como el de su resurrección. Al final, quizá este sea el verdadero legado. La leyenda del Titanic no es la historia de un barco que se hundió, sino la de una lección que nos resistimos una y otra vez a aprender. La fragilidad de nuestras mayores creaciones y la persistencia de nuestra propia soberbia. El barco se hundió hace más de un siglo, pero su historia y las advertencias que nos deja, esas sí que parecen destinadas a ser, de verdad, insumergibles.